Muy bien. Bueno, parece que ha parado un poquito. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, pues si os parece, iniciamos y ya está. Según se van incorporando, vamos dando paso a los compañeros y ya está. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a otro taller, a otro webinar del Servicio de Empleo y Orientación Profesional. Y como siempre, en primer lugar, pues daros las gracias a todos los que habéis acudido y estáis en el mismo. Y, por supuesto, gracias como siempre a la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación y al Colegio de Ingenieros de Telecomunicación por estas iniciativas y personalmente por permitirme estar aquí desde el SEOP, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar, como siempre, pues hablar del SEOP, uno de los servicios que tiene la asociación y el colegio a vuestra disposición. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el ámbito de búsqueda de oportunidades, de desarrollo profesional, de mejora profesional, pues quizá podamos ser un punto de apoyo para todo ello. Por supuesto, a través de la página web, a través de los correos electrónicos, tanto de AEIT como de COIT, podéis solicitar cualquier tipo de sesión individual y seguramente pues podamos al menos intentar daros pautas y tips, como dicen ahora, para poder ayudaros y daros soporte. Y bueno, simplemente que todo lo que esté relacionado con ese ámbito, que lo pongáis en valor, lo trasladéis y a partir de ahí, pues tratar de ayudaros. Y por supuesto, bueno, pues todos los servicios de la asociación, del colegio, a los cuales tenéis pleno derecho, pues utilizadlos y bueno, contad con nosotros. Contad con la coordinadora de la asociación, con Arantxa directamente, también con el colegio, no hay ningún problema en llamar y para cualquier servicio no va a haber ningún impedimento ni obstáculo para poder acceder de forma rápida y sencilla. Bueno, hoy el tema del que vamos a tratar, del que tuvimos la oportunidad el mes pasado sobre temas de patrimonio, que considero fue muy interesante y donde pudimos todos aprender aspectos relevantes y que nos conciernen a todos fuera del ámbito no profesional, sino también en el ámbito personal, ¿a que sí? Esa gestión de patrimonio, pues muy interesante. Igualmente para todos aquellos que sean empresarias o empresarios, también les venía bien porque la verdad que aprendimos todos y estoy seguro que aquellos que lo habéis visionado lo valoráis. Hoy es otra historia relacionada con el ámbito muy específicamente laboral y sobre todo, bueno, pues con el tema de poder desarrollar una actividad profesional como autónomas, como autónomos, como freelance y bueno, ver un poco qué recorrido puede tener esto o vamos a decir, qué pasos y cómo reforzar esos pasos importantes, ¿no? En ese sentido, pues hablamos de los freelance y bueno, en primer lugar, antes de nada, quizá plantear pues determinados aspectos que definen un poquito no sé si el por qué o el para qué, el debido a qué, entrar en este formato, ¿no? Que además dentro del colectivo creo que, bueno, hay muchos profesionales que lo hacen o bien de forma exclusiva este trabajo o este formato freelance para el desarrollo de trabajo y proyectos como de manera complementaria al trabajo por cuenta ajena. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puede aportar, ¿no? El hecho de conseguir
también poder desarrollarse de esta manera. Bueno, he lanzado unos cuantos. Creo que en ese sentido, bien, porque lo he vivido, bien porque nos lo han transmitido clientes y también porque nos lo transmitís vosotros dentro del colectivo, pues básicamente he lanzado unos cuantos, pero bueno, estoy seguro que podríamos lanzar más, ¿no? Y bueno, en primer lugar, vamos a hablar de las bondades, ¿a que sí? Y por ello, bueno, pues una mayor flexibilidad, pero una mayor flexibilidad real, ¿no? Y además en dos ámbitos, si me permitís, en el ámbito de esa disponibilidad o de ese horario, ya que los freelance tienen mayoritariamente cierto nivel de libertad para elegir cuándo trabajar y por lo tanto el poder adaptar ese horario. Y también en cuanto a la ubicación, ¿no? Ahora mismo podemos hablar de ese otro vocablo, palabra, que son los nomads, ¿eh? Donde nos encontramos a profesionales que por sus circunstancias, por su tipo de trabajo, pueden llegar a poder trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Incluso hasta el punto que hay muchas empresas eh, de las que ofrecen espacios que están planteando ofertas para estas personas, para estos profesionales, ¿no? Es decir, el poder trabajar desde cualquier lugar, pues facilita muchísimo el que haya, vamos a decir, más gente que está pues interesada, ¿no? En poder llegar a esto. De hecho, bueno, yo os puedo trasladar desde el punto de vista de las empresas que buscan profesionales que la disponibilidad geográfica tiene en muchos momentos una valoración inferior, una ponderación inferior dentro del valor de un perfil y en algunos casos incluso más porque al estar en otros lugares donde los costes son inferiores, pues puede facilitar la contratación, ¿eh? Por lo tanto, en ese sentido, puede ser muy, muy interesante este formato a priori. Por supuesto, autonomía y control, pero definiéndolo un poquito mejor, me gustaría trasladaros un poquito que en cuanto a decisiones propias. Un profesional, una profesional, bueno, puede controlar mejor sus proyectos en la parte que le toca. Hay otros que son parte de su cliente y por lo tanto no le toca, ¿no? Pero, bueno, puede decidir casi absolutamente sobre su proyecto, sobre los clientes con los que trabajar y cómo organizar todo ese, vamos a decir, conjunto de recursos y de, y de recursos, básicamente, disculpadme. Y por supuesto, pues en cuanto a qué me puedo dedicar o a qué me quiero dedicar, eso es súper interesante también, es decir, hay bastante autonomía y control dentro de esas actividades que se pueden desarrollar al que me puedo dedicar. Entonces, es otro elemento importante. Bueno, yo creo que también es bueno como una salida ante temas de cambios laborales, ¿no? Es decir, nos podemos encontrar en situaciones complicadas y lo digo muchas veces y muchas personas me lo trasladan, ¿no? ¿Es negativo ponerme ahora como autónoma o como autónomo mientras busco empleo? Pues no, en absoluto. Que va, todo lo contrario. De hecho, os puede facilitar muchas, vamos a decir, muchas posibilidades y es una buena vía, ¿de acuerdo? Y todo lo contrario, yo creo que puede ser un valor añadido que bien vendido y puesto en valor nos puede generar realmente pues muchas ventajas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, bueno, la dirección, el cambiar hacia este formato puede ser una buena respuesta ante determinados cambios mm, laborales, ¿no? Por otro lado, por supuesto, el tema de la conciliación personal y profesional que está relacionada directamente con la autonomía, con la mayor flexibilidad, ¿vale? En ese sentido, evidentemente, pues esa posibilidad de conciliar es mucho más amplia, ¿de acuerdo? Luego, hemos trasladado el tema
del escapar de un entorno rígido. Buah, esto, vamos a ver, todos los que trabajamos, hemos trabajado por cuenta ajena, nos hemos encontrado en momentos donde, vamos a decir, el molde que tenemos es bastante rígido, bastante cerrado a nivel profesional y tenemos que seguir un camino que plantean como único prácticamente. Y eso puede generarnos realmente momentos de, vamos a decir, de desmotivación, de falta de interés, de poco aprendizaje y de un futuro, pues que en muchos casos, siguiendo determinadas líneas, de lo que nos plantean no nos va a llevar a algo, voy a decir, realmente positivo por si se da la salida. ¿Eh? Porque no olvidemos que la salida siempre está ahí como posibilidad, ¿de acuerdo? Bien por decisión propia, bien por decisión ajena, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo muy interesante visto desde el lado de las fronteras las manejamos nosotros, ¿no? Y bueno, a nivel de valor también, creo que la satisfacción personal, ¿no? Y esto ya tiene que ver bueno, pues el hecho de tener un mejor balance vida-trabajo, ¿no? El hecho de tener un posible crecimiento personal mucho más dirigido por nosotros, más manejado por nosotros. Esa libertad de gestionar nuestra carrera en base a lo que más nos interesa, nuestras prioridades, a nuestros valores. Y eso nos puede dar unos niveles de satisfacción, creo que elevados, ¿no? Y bueno, el hecho de poder mantenerse en el tiempo es un desafío que cuando se va consiguiendo, pues el nivel de satisfacción es muy, muy potente, ¿no? También es importante tener en cuenta que al poder elegir ese ámbito profesional, también el hecho de crecer puede ser sencillo. Crecer en cuanto a conocimiento y crecer como profesional, ¿de acuerdo? Y crecer como experiencia. Eh, Creo que en ese sentido esa satisfacción también es importante, muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, digo, hemos puesto unos poquitos ahí, ¿no? Unos cuantitos beneficios y bueno, que tiene sus desventajas. Uf, sí, también, claro que sí, evidentemente tiene sus desventajas, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de que la primera es la incertidumbre, ¿no? O quizá lo podríamos plantear como falsa incertidumbre o como falsa certidumbre cuando trabajamos por cuenta ajena. Pero por otro lado, sí es evidente que cuando trabajamos para los demás, parece que todos los meses, a final de cada mes, vamos a tener una contraprestación y entendemos que es más o menos satisfactoria porque si no buscaríamos otra, ¿no? Pero en ese sentido, digo lo de falsa sensación de inseguridad o de seguridad porque no sabemos cómo mañana va a reaccionar nuestra situación, cómo va a cambiar o no, cómo se va a mantener o no. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que, creo, separar aquí muy bien la parte de nuestro cerebro, de lo que piensa nuestra cabecita con referencia a lo que es real o puede ser real, ¿no? Y bueno, luego vemos un poquillo en ese sentido el tema del carácter. Y perdonad que he movido el ratoncito y tengo dos pantallitas, entonces perdonadme, ¿vale? Si me permitís, una vez visto todo o esas ideas del para qué, del por qué, del a qué se debe, que nos puede aportar un poquito en positivo el tema de ser freelance, me gustaría plantear, quizá como pongo ahí el framework, ¿no? O sea, o la base o la estructura sobre la que si nos planteamos o estamos en ello, tenemos que fijar claramente nuestra atención y nuestro foco, ¿vale? Por supuesto, no he dicho nada antes, pero ante cualquier situación, pregunta, etcétera, por favor no tengáis dudas a través del chat, no hay ningún problema, no hay que esperar al final, vamos viéndolo y vamos respondiendo, ¿vale?
Entonces, bueno, vamos a ver unos cuantos puntos del framework y luego vamos a ver un poco a ponerlo en acción, ¿vale? Entonces, a día de hoy, ser y plantear el trabajar como freelance, hay que tener una serie de pilares muy claros. El primero, no sé si decir el más importante, bueno, pero el primero, fundamental, es que vamos a tener que construir una marca personal. Eso, evidentemente, pero como si fuera una empresa que tiene que construir su marca corporativa. Para lo cual, creo que hay que ser realistas. ¿Mm? A día de hoy necesitamos, por un lado, una presencia en el ámbito digital, una presencia online. Necesitamos un reconocimiento profesional y necesitamos un, vamos a decir, una burbuja en la que poder desarrollar nuestra actividad y que seamos percibidos como expertos o conocedoras en ese ámbito. ¿Vale? Eso básicamente es lo que marca o lleva a cabo la generación de la marca personal. Hace tiempo, además, que no hacemos alguna formación relacionada con este tipo de contenido, ¿vale? Pero no olvidemos una cosa. La marca personal es aquella percepción que de nosotros tiene el resto de lo que nos rodea. ¿Vale? Y estoy hablando de marca personal profesional, ¿vale? Y por eso me refiero a todo aquello que nos rodea, entendiéndolo desde un punto de vista corporativo. Me da igual que mis clientes sean finales como si mis clientes son corporativos. Voy a necesitar esa marca personal, voy a necesitar esa presencia online, ese reconocimiento y esa especialización me va a ayudar a que mi marca personal sea más fuerte y más fácilmente relacionable, que ese es el propósito aquí, ¿vale? ¿Ha cambiado mucho esto en los últimos momentos, en los últimos tiempos? Vamos a ver, yo os diría que básicamente no. Es decir, el estar, el tener presencia online es básicamente estar en los abrevaderos donde están nuestros potenciales. ¿Dónde buscan nuestros potenciales? Pues dependerá del producto, del servicio, lo que nosotros llevemos a cabo. Cuando hablamos de freelance, estamos hablando mayoritariamente de servicios, ¿de acuerdo? Pero en el desarrollo de mi actividad puedo también incluir el tema de productos. Es mucho más fácil hacerlo desde el punto de vista del servicio. Claro que sí, es como más parece está establecido, ¿no? Y está asociado a ese formato. Por lo tanto, fundamentalmente, hablamos de estar en esos abrevaderos. Yo pongo en el centro LinkedIn, pero los que me conocéis ya sabéis que en ese sentido he corroborado sus resultados a lo largo de mucho tiempo y no hay que darle mucha duda a todo esto. Claro, pasa una cosa, no es lo mismo hace 15 años que hace 5 que ahora. Es decir, entrar con una marca personal cada vez requiere mayor inversión. Llámese tiempo, llámese dinero, llámese calidad, llámese esfuerzo. Y eso es algo que tenéis que valorar también bien, ¿eh? Es decir, que no olvidemos, como si fuéramos una empresa, que entrar en un mercado cuando el mercado es maduro, y eso depende del servicio del producto que nosotros ofrezcamos, pero cuanto más maduro sea el mercado, más va a costarnos romper esas barreras de entrada, siendo una la percepción por parte del potencial cliente. ¿Vale? Es más conocedor o más conocedora de los servicios, productos que se ofrecen y de quién los ofrece. En este sentido, había un planteamiento cuando se hacía un proyecto, cuando se hace un proyecto de lanzamiento al mercado de una marca, de una compañía, en la que dices, ¿cuánto dinero tengo que invertir para tener posibilidades de venta? Bueno, pues hablo de dinero, pero no he hablado de esfuerzo, que también. Si hablo desde el punto de vista del freelance, el dinero
es una parte, pero hay otra parte más de esfuerzo importante. Pero la pregunta era, oye, ¿cuánto tengo yo que invertir para conseguir vender el 3% de lo que vende el líder del mercado? Bueno, pues había gente que decía, si ahora mismo se mueve en ese mercado de captación de clientes, es decir, ámbito publicitario, etcétera, tanto dinero, pues invirtiendo un porcentaje conseguiría más o menos el mismo porcentaje en clientela, en share, ¿no? En cuota de mercado. Que va, que va. Eso no es real. Eso no es nada real en un mercado maduro. Tendríamos que meter otra variable, si os parece, que es el número de años que llevamos otros operadores trabajando en ese mercado. E incluso habría que añadir la variable de la fidelización, es decir, cuántos clientes son fieles a la marca o a las diferentes marcas. Bueno, no olvidemos que hay una propensión también al consumo, perdón, al cambio ahora importante, el momento de la no fidelización, ¿no? Que se habla. Somos muy infieles. ¿Nos gusta probar? ¿Mm? Nos gusta probar, no quedarnos. Cuidado, ¿eh? Hay que verlo, ¿vale? Entonces, por ese lado, solo pensemos que a día de hoy tener presencia, ¿vale? Tener retorno de esa presencia, pues va a ser un poquito más duro. ¿De acuerdo? Bien, esto está relacionado, la presencia online con la especialización y el reconocimiento profesional. Van totalmente ligados. Cuanto más concentrados estamos de inicio, más fácilmente es tener un reconocimiento social. El hecho de trabajar segmentación y nichos. Si nosotros nos vamos a estrategias competitivas, si hablamos de los océanos azules, ¿a que sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hacer segmentaciones diferentes a las actuales en el mercado que nos permitan generar diferencias. ¿De acuerdo? Esas segmentaciones diferentes pueden, si están bien hechas, generar segmentos, nichos puros de especialización diferencial y, por lo tanto, ser fácilmente reconocibles o más fácilmente reconocibles. ¿Vale? Bueno, la idea es construir marca personal, profesional. ¿Con qué? Con nosotros que somos el servicio. ¿De acuerdo? Con nuestro conocimiento y nuestro expertise. Hablo de presencia online, 100%, 100%, 100%. Y no paro de insistir. Ahora, nada de presencia offline, tampoco, tampoco. No podemos jugarla toda ahí, ¿de acuerdo? Incluso los negocios digitales utilizan comunicaciones analógicas. Es así. Y basados en credibilidad, basados en fidelidad de sus lectores, de sus usuarias, llamémoslo como queramos. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué nos toca eso? Sí. ¿Que nos toca la adquisición y retención de clientes? Por supuesto, de hecho, este es el core. Es el core, no le demos más vueltas. Es decir, una persona profesional, independiente, freelance, tiene que ser capaz de tener una estrategia de adquisición y de retención de clientes viable. Hasta el punto que si nos encontramos con un profesional o una profesional que es técnicamente, que es profesionalmente una crack, un gran crack, si no tiene esto, no va a ser viable su aventura. Esto nos lleva incluso a la posibilidad de plantearnos la externalización de la parte comercial. Lo que estoy diciendo suena un poco así, pero fijaos, hay una compañía de consultoría donde el formato freelance es algo que se lleva utilizando muchísimo tiempo, donde entrabas en un colectivo de esos profesionales bajo una misma marca.
pero son freelance, ¿de acuerdo? Son autónomas, son autónomos. Y dentro de esa, voy a decir, franquicia, el planteamiento era sencillo. Nosotros te vamos a enseñar dos cosas, básicamente. Una es cómo hay que o cómo hacemos nuestro servicio de consultoría. Y dos, cómo vendemos nuestro servicio de consultoría. Y dentro del cómo vendemos nuestro servicio de consultoría, la primera parte, es decir, el primer momento, el momento crítico de generar primeros clientes, es algo que se subcontrata y está incluido en ese fee de entrada. Y de repente te encuentras que te están vendiendo a ti. Sí, hay una marca, pero hay una marca asociada a tu inicio de marca, porque eres una consultora, un consultor relevante dentro de una marca relevante. Por lo tanto, fijaros si tiene esto enjundia, ¿eh? Es decir, ¿cualquier persona o cualquier profesional puede ser freelance? Sí. ¿Cualquier persona profesional freelance se mantendrá en el tiempo? No. Solo aquellos que tienen muy claro, cómo funciona la adquisición de sus clientes y la retención de los mismos. Así. ¿Para qué vamos a andar con más? ¿Eh? ¿Suena un poco fuerte? Bueno, es la realidad. A lo mejor, perdón, soy muy reduccionista, ¿que sí? Bien, yo prefiero pensarlo así, en base a la experiencia de las personas que he visto y veo que están en ello. Incluso gente muy, muy buena que realmente eh, se han quedado sin esas oportunidades. ¿Por qué? Porque hay otras y otros que lo comercializan mejor. Entonces, bueno. Cuando hablamos de esta adquisición y retención de clientes como elemento crítico, bueno, está claro que contactos, 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 marketing y promoción de servicios, buscar proyectos y, por supuesto, la fidelización. Y luego vemos un poquillo esto. Siguiente punto. Algo que parece que va en contra, pero que no en absoluto. Y es el hecho de, aún siendo autónomas, autónomos, individualistas, como algunos consideran, yo os digo que es necesario el formar parte de redes, el formar parte de colaboradoras, de colaboradores, de comunidades, de entrar en comunidades de conocimiento, en comunidades de sectores. Y por supuesto, dentro de esta red de apoyo, que es en definitiva lo que estoy tratando de deciros, es el hecho de tener servicios complementarios a lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque en muchos clientes potenciales, el valor de tu oferta puede estar relacionada con vamos a decir, la el volumen del servicio que les presentes. Es decir, si tu servicio es mínimo y es muy especializado, pero es mínimo para ese potencial cliente, va a buscar a aquellos otros que le resuelvan más problemas de entrada. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que no quieren tratar con muchos proveedores. Entonces, el hecho de tener servicios a nuestro alrededor a través de comunidades, a través de colaboraciones, es fundamental para poder hacer un servicio viable. Ese producto viable, de eso hablamos. De eso hablamos. Claro que esto muchas veces, cuando una persona se plantea entrar en este formato, considera que con su nivel de expertise, de especialización, tiene posibilidades 100% y ventajas competitivas y diferenciales para tener éxito. Sin embargo,
puede ser que lo que es el core para este profesional, para una compañía, puede ser el core, pero tiene que estar rodeado de determinadas commodities. Entonces, valorémoslo bien que nuestro expertise, si en sí mismo necesita o no necesita esos servicios complementarios. Y es más, aunque no los necesite, está bien el ofrecerlos. Y luego vemos un poquito esa parte del por qué está bien ofrecerlos. ¿De acuerdo? Importante, red de apoyo. Por supuesto, claro, por supuesto, y esto ya no sé si tiene que ver con el perfil, que también, pero bueno, es un pilar importante dentro del framework, es cómo somos en cuanto a organización y productividad. Uh, y claro, estamos todos pensando en la mujer o en el hombre orquesta, que tiene que hacer muchas cosas, que tal, que no sé qué, que es cierto, y que por lo tanto ha de ser una persona hiperproductiva, ¿eh? Y que ha de ser una persona súper organizada, etcétera. Por supuesto que es fundamental, pero bueno, en cualquier ámbito empresarial, ¿no? En cualquier ámbito a día de hoy es necesario tener una buena organización y ser productivos. Productivos quiere decir que lo que tenemos que hacer sí o sí lo hagamos en tiempo y manera. Punto. No hay que darle muchas más vueltas tampoco, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que he puesto al final lo del cumplimiento de plazos, pero es que es lo que se busca realmente. Nuestros clientes quieren cumplimiento, ¿vale? Ayer precisamente hablaba con una persona que gestiona dentro de un sector muchos proveedores. ¿Y qué decía? El 99% incumplen los plazos. Ese es a los 3 minutos lo que me dijo de su sector, ¿vale? Incumplimiento de plazos. Todos estamos buscando mayoritariamente un proveedor que cumpla con plazos y lo valoramos 100%. Y eso puede ser un valor de precio importante. Y cuando digo de precio me refiero a que podemos establecer una política de precios muy, muy potente en base a eso. Cosa que es también curioso, ¿no? Es decir, el cómo podemos trasladar una oferta o una propuesta al mercado en función del momento de entrega. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Mm? Y sobre todo, también lo podemos vender al revés. Es decir, cómo podemos hacer una propuesta de un proyecto que escala, que crece, que avanza y trocearlo en tiempos de entrega, en cobros, etcétera. Esto no quiere decir que lo vaya a vender todo desde el minuto uno. No, 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 no. A lo mejor no me interesa. A lo mejor me interesa venderlo por partes desde el principio, sin decir más allá. Vale, esto no es ser un sibilino, ni es ser un mal, vamos a decir, buscar el mayor rendimiento de algo, sino puede ser porque nos encontramos en una situación de una, vamos a decir, un momento de grandes tareas, de muchas tareas, nos podemos encontrar en un momento de pocas tareas y por lo tanto validar o llevar a cabo propuestas un poco más agresivas. Es decir, es muy utilizable desde el punto de vista del freelance esta parte, ¿de acuerdo? Porque lo que para el cliente puede ser como algo a desarrollar, para nosotros puede ser algo semidesarrollado, ¿correcto? Y a lo mejor podemos hacer mucho juego con eso. No olvidemos nunca que el mercado funciona en base a la percepción del cliente. Esa percepción puede ser muy acertada o poco acertada. Depende de lo que vendamos, depende del sector al que lo vendamos, depende de la maduración de ese servicio o producto que comercializamos. Hay muchas variables en esto, ¿vale? Lo que sí tenemos que hacer nosotros, básicamente, es crear un horario eficaz que nos permita vivir. Porque, escuchadme, ¿cuántos de vosotros, de vosotras, os habéis encontrado en situaciones de decir, no puedo más? Yo estoy rodeado de profesionales que dicen, no puedo más. Y no puedo decir que no. Creo que nos equivocamos. Creo, por la profesionalidad de muchos
freelance que lo saben hacer muy bien y te establecen claramente las expectativas del por qué sí o del por qué no. Pero nos equivocamos, tenemos un montón de creencias y de historias aquí que pensamos que no podemos decir que no. Pero si es que al final tu trabajo va a empeorar, es que al final no vas a cumplir plazos, es que al final tu trabajo va a ser de peor calidad, si es que al final vas a tener más errores, es que... Y eso en algún momento te va, por supuesto, a castigar. Tenemos que ser hábiles en elegir herramientas para nuestro trabajo. Uf, hábiles y conocedoras y conocedores de esas herramientas. ¿Eh? Si cogemos ahora y metemos lo que hoy en día es todo, que es la IA, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues de repente parece que podemos hacer millones de cosas. Sí, podemos hacer muchas cosas. Podemos automatizar muchas cosas de nuestros procesos, pero otras no. Y algunas que podemos automatizar, no sabemos cómo hacerlo. Y no tenemos el conocimiento para llevarlo a cabo. ¿Vale? Por lo tanto, esto conlleva a herramientas de trabajo que sean eficaces, sí, pero que no nos eliminen y aborden o nos quiten todo el tiempo o mucho tiempo para esto, porque dejamos de tener tiempo para. Si vosotros os fijáis o os paráis a analizar un poco una persona, un profesional freelance, nos encontramos con que desde la creación del servicio o producto, venta que puede conllevar la adaptación o nueva creación o llámalo X de ese producto que, o servicio que parecía estaba creado ya. No. Luego hablamos de la ejecución. Luego hablamos de la post implantación. Y por último, hablamos de que todo eso conlleva una parte administrativa, conlleva una parte de cobro, conlleva una parte de atención o seguimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto hemos de dedicar a cada uno de nuestros proyectos? ¿Cuánto tardamos en ello? ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, la cuenta es algo que hay que fabricarse también, ¿vale? Y bueno, los plazos de entrega son lo que mandan. En eso estaremos todos de acuerdo, ¿vale? Otro elemento importante de este framework, ¿vale? Otro elemento importante, y perdonadme que en este sentido, ¿recomiendas crear la empresa en Estonia? Madre mía. Uf. Bueno, bueno, bueno. En el sentido, ¿cómo me dirías? Necesito algo más de información, no, no te lo capto. ¿En qué sentido podría ser? Dices, ¿recomiendas crear la empresa en Estonia? Puede ser por el tema económico, menor carga administrativa. Ah, vale. Gracias. Bueno, yo cuando me refiero a la carga administrativa, discúlpame, me refiero a que tengo que buscar la manera de automatizar, tengo que buscar automatizar todo lo posible la parte administrativa, que tengo que aquello que no aporta valor, tender a eliminarlo. Después hablamos de determinados elementos, como es la parte administrativa a la que te estás refiriendo, en cuanto a que colaboras con entidades o instituciones públicas, donde nos dan respuesta o no a nuestros proyectos, a nuestros trabajos. ¿Vale? En ese sentido, no olvidemos una cosa, si es por esta vía, vamos a estar sujetos a donde operemos, en las relaciones públicas, con las instituciones públicas. Discúlpame, ¿vale? A eso me refiero. Hay que tener cuidado, porque da igual de donde sea, mientras yo opere en un lugar que tenga unos plazos o unos... Fijaos,
Ayer os hablaba de una persona, ¿no? Eh, y me decía, tengo que pedir un permiso para hacer un cambio. Eh, Prefiero pagar la multa. ¿Por qué? Por esto de lo que estamos hablando, que sí, por plazos de respuesta. Es decir, bueno, hay compañías, y me voy a otro ámbito, que asumen un coste por determinadas, vamos a decir, infracciones leves de forma administrativas para luego poder avanzar en el tiempo. ¿De acuerdo? En el ámbito de los freelance también te puedes plantear esa parte. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo que el punto siguiente que está sobre la pantalla y es, cuidado, hay que cumplir las normativas y si hay un exceso de incumplimientos leves, puede llevarnos a un incumplimiento mayor. Entonces, referente a montar por temas administrativos las compañías en otros lugares. Bueno, si son desde el punto de vista de inicio, etcétera, vale, pero si son de operación o de funcionamiento, vamos a estar al final sujetos al lugar donde estemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no le veo tanta ventaja a esa parte si es que opero aquí. Le puedo ver ventaja, repito, desde al inicio, en la creación. ¿De acuerdo? Y es la normativa de cada país el que nos obliga a llevar a cabo esos cumplimientos donde actuamos. ¿De acuerdo? Uno de los elementos importantes, espero haberte dado respuesta, uno de los elementos importantes desde el punto de vista de los freelance es la parte legal. Y dentro de la parte legal, uf, fijaos, yo ahora ya metería el tema de la protección de datos. Yo metería el tema de los pagos. Yo metería el tema de la prevención. Nos encontramos en una situación de clara sobreregulación y compleja y diferente en kilómetros, ¿a que sí? Y por lo tanto, ¿cómo digo yo ahora esto? Fijaos, a mí si me plantean ahora mismo como profesional, me dicen, oye, algo que tú creas que va a ser para ti importante profesionalmente, ¿qué variables te pueden afectar profesionalmente en cualquier ámbito? Y yo esto lo traslado mucho en temas de desarrollo, etcétera. Aquí ahora mismo, imagino que estaréis de acuerdo o si no añadís alguna cosa, para mí hay dos puntos fundamentales que van a impactar en todas las profesiones y para todos los profesionales, y es la regulación y la tecnología. Es decir, esos dos elementos, dediques a lo que te dediques, a día de hoy te van a impactar seguro. Vas a una empresa a trabajar y lo primero es el curso de prevención. Vas y conocer. Ah, luego el de compliance. Luego vas a hacer el de igualdad. Luego vas a hacer el de protección de datos. Luego vas a hacer el de... Y esto yo iba a trabajar de técnica o técnico de no sé qué. ¿Eh? No te estoy hablando de arriba. Estoy hablando intermedio bajo, por empezar. Repito, la regulación y la tecnología. Si se os ocurre alguno, me lo decís, por favor, que es posible que haya más. Yo lo reduzco como soy, decía, algo reduccionista, lo llevo ahí, ¿vale? Pero de verdad que a día de hoy la regulación es algo brutal. Por lo tanto, cuando estamos en esta situación de freelance, considero que en esta parte hay que hacer una anotación especial, ¿eh? ¿Vale? ¿No os animáis a decirme alguna cosilla más? ¿No? Vale, perfecto. Muy bien, lo de los pagos, ¿eh? Fijaros lo del tema del alquiler, cómo genera un negocio para el aseguramiento del cobro. Esto llevado a otros aspectos, a otros servicios, bueno, se busca crédito y caución, hay determinados elementos que nos pueden ayudar por el tema de los cobros, ¿de acuerdo? Pero no.
no olvidemos de, de que es fundamental el tema normativo y el tema, en este caso, del cobro. ¿Vale? Bueno, seguimos. Otro de los elementos críticos. Vale. Otro de los elementos críticos es la estabilidad financiera. Y digo elementos críticos, perdonad, digo pilares. El buscar la estabilidad financiera siendo freelance, ¿de acuerdo? En ese sentido, es algo que, bueno, puede parecer como muy evidente, ¿a que sí? Puede parecer como evidente, pero vamos a ver, que no es tan fácil hacerse este planteamiento de inicio, ¿vale? Pero yo os lo pongo sobre la mesa como un elemento fundamental, ¿vale? Y es, fijaros, buscar ingresos consistentes. Claro, joder, Juanjo, qué cosa más sencilla planteas, ¿a que sí? ¿Eh? Bueno, es asegurar un flujo de trabajo constante para mantener al menos un mínimo de ingresos. Es decir, dentro de nuestra política de generación de o captación de cliente, tiene que haber, junto con nuestra oferta comercial, una búsqueda de algo lineal, algo recurrente, no solamente algo puntual. Si nosotros ofrecemos servicios que son de carácter puntual, tenemos que evaluar muy bien cómo venderlos. En cuanto económicamente me refiero. ¿Qué nivel de precio vamos a poner? Porque si solo vamos a vender una vez, hay que tener en cuenta que el coste de captación ha de asumir que solo nos va a valer una vez ese coste. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que el coste tenemos que repercutirlo y por lo tanto el precio ha de contener esa parte. ¿Cómo deciros? No es lo mismo vender un producto que es de 20 o 30 años y que no requiere mantenimiento o un servicio a vender un servicio recurrente desde el inicio, sin necesidad de hacer nada al principio. O sea, os lo he puesto al lado contrario, ¿vale? Bien, esto es algo que tenéis que tener muy claro en cuanto a esa gestión de precios, en cuanto a la hora de establecer tarifas competitivas que reflejen el valor de tus servicios y que sean sostenibles, ¿vale? Y que sean competitivos. No lo olvidéis. Y es más, importante, ahorros y previsión. Claro, en nuestra política de precios deberíamos de tener en cuenta que una parte ha de estar bloqueada de ese dinero que recogemos. Esto al principio suena duro, suena difícil de vender, porque dices, esto, y de valorar, ¿cómo evalúo yo esta parte? ¿Cómo lo planteo? ¿A que sí? Bueno, yo siempre digo lo siguiente, esto tiene un planteamiento de que tengas claro qué debería de contener tu precio. Si lo tienes claro, luego puedes asumir riesgos de otra manera, y digo de manera consciente. Pero por no tenerlo en cuenta al principio y por no asumir ese riesgo, eso sí es lo peligroso, que no lo asumimos porque no lo preveemos al inicio. Y sin embargo, es importante. Fijaros, ¿eh? Estamos hablando de estabilidad financiera y estamos hablando de captación de cliente, estamos hablando de oferta comercial y estamos hablando oferta comercial en cuanto a gama de producto o servicio y también estamos hablando, por otro lado, de nuestra tarifa de precios, con el propósito de ser competitivos, de generarnos una estabilidad financiera. Y no olvidemos una cosa, y esto va a sonar a lo mejor también un poco radical, pero una compañía, y me pongo ejemplo compañía porque
creo que podríamos decir, no, una compañía tiene como punto crítico para su, vamos a decir, seguir sobreviviendo, la liquidez. Proteger la liquidez es un elemento crítico para las compañías y mucho más en momentos de incertidumbre, de este entorno que cada vez tiene más de incertidumbre. Aquellas estrategias que no protejan liquidez van a tener un problema importante. Una empresa en pérdidas puede aguantar todo el tiempo que le permita su liquidez. Una empresa en beneficios puede desaparecer si no tiene liquidez. Es decir, la liquidez es crítica, la liquidez es fundamental. Y si yo me planteo todos los años como freelance que esto es importante, eso de ahorros y previsión tiene que ser crítico, enfocado a la palabra y a la situación de liquidez de nuestro servicio o producto que somos nosotros. ¿De acuerdo? Jo, de verdad, me estoy mosqueando con esta sensibilidad. Hay veces que, de verdad, porque estoy en otra pantalla y al final voy a tener que dejar de hacerlo así. Perdonad. Siguiente, el crecimiento sostenible. Otro planteamiento que tenemos que tener de cara a nuestra estructura que nos va a permitir tener los pilares suficientes. ¿Qué quiere decir este crecimiento sostenible? Y no olvidemos nunca que es importantísimo el foco de crecimiento. Incrementar los proyectos no ya en número, sino en tamaño. Y buscar clientes de un ámbito geográfico amplio para que nos permita abrir. ¿De acuerdo? Tener claro que vamos a tener que subcontratar. Pero subcontratar, inicialmente, hemos dicho externalizar tareas de valor, de poco valor, actividades de poco valor. Pero tenemos que plantearnos lo antes posible subcontratar tareas de valor. Subcontratar tareas de valor no quiere decir que lo vayan a hacer todos los demás u otros profesionales de esa red que queremos tener o que debemos tener. Estamos hablando de que podemos subcontratar, sí, y debemos, pero no sin supervisión. Y por supuesto, y me refiero al último punto, tener claro que esos servicios que podamos desarrollar sean mínimamente estandarizables, para que puedan repetirse sin necesidad de incrementar significativamente nuestro esfuerzo. ¿De acuerdo? Esto es, sinceramente, importante y tiene que formar parte de esos pilares. Y luego vienen otros aspectos, como puede ser, desde mi punto de vista, como puede ser el tener claro que aquello que hagamos tiene que tener un cierto nivel de impacto donde lo hagamos, de construcción, de legado, de dejar algo ahí. ¿Vale? Cuando eres capaz de dejar sello, eso es lo que te va a dejar realmente un retorno a medio plazo. Por supuesto, reinvertir. Y por supuesto, hay que abrir la cabecita y levantar. ¿Vale? Si no levantamos, si no pensamos en el medio y en el largo, tenemos un tema. Y este es otro de los problemas que solemos plantear como importantes para la gente que desarrolla su actividad como freelance, ¿vale? Y es que están demasiado pendientes de hacer lo que hay que hacer ahora para cumplir el plazo, lo que hay que hacer ahora para que el cliente vea que respondemos, etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, este que puede parecer algo un poco más light, no deja de ser importante, ¿vale? Entonces, me salgo un poco de esa parte más, vamos a decir, más técnica y entramos en la parte un poco de todos podemos ser, ¿estamos a sentirnos cómodos en esta circunstancia? Porque hay mucha gente que te dice, o que te decía, yo no soy capaz de esto, ¿no? De aguantar esta situación, etcétera. Bueno, al final depende de cómo hayas llegado a esta situación, ¿eh? Porque es igual que cuando empiezas a trabajar por cuenta ajena y empiezas a desarrollarte y muchos y muchas profesionales no se plantearon en su día asumir determinadas responsabilidades y en poco tiempo lo están haciendo. ¿Por qué? Bueno, se sienten cómodos o se sienten obligados y luego se sienten cómodas. No sé muy bien qué es el principio o el final, ¿de acuerdo? Pero está claro que todos, y dependiendo de las circunstancias, todas podemos encontrarnos en la posibilidad de llevar a cabo esto. Si bien es cierto que yo diría una cosa, os trasladaría, creo que nadie puede decir que no es una cosa desde el inicio o que sí lo es desde el inicio, ¿vale? Poniéndonos en lo que nadie parece ser que puede, o en lo que alguien dice que no puede ser desde el principio. Bueno, yo os digo que en esto se puede trabajar, ¿vale? Pero sí me gustaría hacer a lo mejor referencia a elementos que debemos de trabajar, habilidades, soft skills, llámalo como quieras, ¿vale? Pero que son cualidades o son virtudes o son capacidades que debemos trabajar. Lo primero es la resiliencia, el carácter resiliente, ¿de acuerdo? Y claro, esto se oye mucho y se habla mucho de este tema, del carácter resiliente. No sé si alguien pudiera, y se lo agradecería, plantearnos a lo mejor qué es esto de resiliente, ¿no? ¿Cómo lo percibe esto de resiliente? ¿Hay alguien que nos pueda decir su visión de esta parte? ¿Qué es tener un carácter resiliente? ¿Qué es ser resiliente? ¿Hay alguien que pueda comentarlo en el chat ¿eh? A ver, me gustaría ver qué opinión tenéis a alguno de vosotros, por no decirlo yo también. ¿Me puede decir alguien, por favor, qué entiende por resiliente? Os lo dejo ahí, 10 segundos. Muchas gracias. Dice, capacidad de superar la adversidad sin verse afectado. Dice nuestro compañero Adrián, gracias. Raúl, comentáis superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. Muy bien, Raúl. Y Rafa dice, capacidad de adaptación. Vale, muchas gracias. Os agradezco. Quizá estáis todos acertados, ¿vale? Claro que sí. Es esa capacidad de superar la adversidad, para lo cual hay que tener capacidad de adaptarse, seguro, ¿vale? Y como dice Raúl, y yo esto sí lo veo como diferencial y que realmente está asociado a la resiliencia junto a los otros dos, pero que le dan ese carácter, es salir fortalecido y mejor que antes. Sobre todo, sobre todo, aprendido o aprendida. No sé si mejor, porque muchas veces el haber salido de una situación luego se paga, que sí. Pero bueno, me ha gustado ese carácter optimista. ¿Eh? La verdad que tiene que ver con esto. Muchísimas gracias. Y esto tiene que ver con una actitud, al fin y al cabo. Es decir, el tener delante problemas los tenemos y todos los tenemos todos los días. El intentar acometerlos lo hacemos, en muchos casos porque no nos queda otro remedio, ¿a que sí? En otros por actitud, avanzamos. Pero lo interesante de esto es lo aprendido, el salir fortalecido. Claro que sí, porque esa experiencia, el haber hecho callo, que dicen algunas y algunos, pero sobre todo el haber aprendido con ello. Es decir, el estar mejor preparado, como indicaba Rafael. Es decir, Raúl, es que eso es fundamental. Es que no acabamos de entender.
que esa resiliencia está caracterizada por el haber aprendido, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que cuando tenemos éxito, el nivel de aprendizaje suele ser inferior, porque hay un elemento que afecta a esto que se llama ego, ¿vale? Y lo resumo fácil, ¿eh? Ego. Es decir, ha salido bien, me ha salido bien porque sé lo que hay que hacer, porque lo sé, ¿vale? Cuando me ha salido mal, he ido con la misma actitud, haciendo algo llevando a cabo determinadas acciones que sé, imaginario, que va a salir bien, ¿vale? Pero como sale mal, digo, ostras, ¿qué ha pasado? Aquí hay algo que no tira, hay algo que no funciona, ¿vale? Entonces ahí es donde aprendemos de verdad. Bueno, la perseverancia, otros llaman la obstinación, otros lo llaman el ser pesadas, pesados, el ser constantes, el no rendirse, ¿eh? ¿Vale? Muchas cosas, porque yo el tema de la perseverancia, cuando digo una persona perseverante, hablo de aquella persona que tiene el foco puesto en conseguir, ¿vale? Orientado a objetivos, de manera perseverante. Y lo relaciono con lo siguiente, ¿de acuerdo? Claro que hay que estar orientado a objetivos cuando una persona se plantea ser freelance. Si no te planteas esto, en serio, que lo tienes complicado, sinceramente. Los objetivos no tienen por qué ser en plan positivo, ¿eh? También pueden ser en plan, vamos a decir, un poco más negativo. Vamos a salir de aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, marcar objetivos, orientarse a ellos y a que ocurran. Eso hace que seamos muy proactivas y proactivos. ¿Vale? Servicio, por supuesto, servicio al cliente. Servicio al cliente. El servicio al cliente, ¿qué significa? Significa que tendemos o debemos tender a satisfacer las necesidades del cliente, no a ser esclavas y esclavos, no estar 24 horas al servicio. O sí, sí se paga. Y entra dentro de mi planteamiento de gama de producto. ¿Vale? Eso tiene que ver con servicio al cliente, con buscar solución a las necesidades del cliente. Bueno, la visión, relacionadlo con lo que os he dicho antes. Hay que tener plano, hay que tener plano, perspectiva, perdonadme, de futuro. Hay que evaluar hacia dónde, hay que ver el conjunto. ¿Vale? La eficacia, por supuesto. Olvidémonos de la eficiencia. Vale, esto suena muy fuerte también, me dicen. Olvidémonos de la eficiencia. ¿Vale? No se trata de ser eficientes, se trata de conseguir objetivos, de conseguir servir al cliente, de conseguir mantener, mejorar. Y, por supuesto, no hay otra que innovar. Pero esto forma parte de la estrategia competitiva, ¿eh? En general, hay que hacerlo mejor y de forma diferente. Y cuando digo mejor es percibida mejor por el cliente. Por lo tanto, de forma diferente, pues sí, hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no somos innovadores, nos va a ocurrir una cosa. Si hacemos lo mismo o algo parecido a los demás y de la misma manera, pues el precio baja. Es una cuestión de oferta y de demanda, que sí. A igual servicio, percepción recibido como igual, percibido como igual, precio, me compro el más barato. ¿De acuerdo? Y por último, realista. Y cuando digo realista, os voy a decir, uno de los grandes problemas cuando alguien entra en este formato no es la entrada, sino la salida. ¿Cuándo se ha planteado que sale? Este es el mismo efecto que cuando vamos a jugar al azar con dinero o cosas. ¿Nos vamos a jugar algo? Hay que ser realista. Tengo que entrar pensando con qué o en qué momento me voy a salir o hasta dónde voy a arriesgarme. Eso es a lo que me refiero con realista.
Si os preguntara alguna más, seguro que tenéis bastantes más. Hay muchas más. Considero que estas pueden ser importantes. Pueden ayudaros a esa parte de tener esa serie de circunstancias, competencias, habilidades para poder sentirse cómodas y cómodos en esta situación. ¿Vale? Bueno, entramos en la fase crítica, si me permitís, en la parte crítica. Conseguir clientes. Conseguir clientes. Bueno, os lanzo unos puntos que parece que están de forma aleatoria, que son acciones, ¿vale? Pero que tienen un sentido, ¿de acuerdo? Tienen un sentido global, pero son más acciones relacionadas con esos puntos críticos de antes, con esos pilares, pero que son acciones concretas y específicas de alguien que se quiere plantear ser un freelance y permanecer, ¿vale? Vamos a ver una a una, las que habéis visto antes, pero aquí vuelvo otra vez a cosas fundamentales, que hay que tener conceptos muy claros, si me permitís, ¿eh? Y pongo a la derecha un poco, pues un funnel, ¿no? Que está más, parece ser relacionada con el ámbito de los digitales, de los leads, ¿vale? De esa gente que pide información, pero que en realidad es un customer journey, es el viaje de ese cliente potencial inicialmente hasta convertirlo en cliente. Y lo pongo así porque creo que todos tenemos que tener claro que hay que hacer un proceso, ¿vale? Pero bueno, venga, para conseguir clientes, definamos el nicho al que nos vamos a dedicar. Segmento. Si queremos ir a todo, no iremos a nada y no llegaremos. Construir una marca personal fuerte, que está basado en algo fundamental para el ser humano en general, que es crear confianza. Personas de confianza, profesionales de confianza, generan marcas de confianza, marcas fuertes. Cuando yo tengo un nicho al que dedicarme, cuando estoy construyendo una marca con una serie de valores, cualidades, ha de tener, además, mi mensaje, una claridad fundamental en los beneficios que le aporto al cliente. En los beneficios que le aporto al cliente. Y por último, no esperar a que las cosas pasen, sino trabajar para que se den las circunstancias. Ser proactivas y proactivos. Esto es lo sí o sí que os va a dar resultado. Si no tenemos esto montado, difícilmente vamos a obtener lo otro. ¿Qué ocurre? Sí, la suerte existe, ¿vale? Pero no suele existir durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Definir nicho, construir marca personal fuerte, basado en seamos capaces de crear confianza, confiabilidad, tener claridad en los beneficios que además son los que realmente el cliente quiere y buscarlo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo creamos una presencia online profesional? Perfecto. Pues muy sencillo. En teoría es facilísimo. ¿De acuerdo? Estar en los escaparates digitales de nuestros potenciales. Si nos dedicamos a empresas, fundamentalmente LinkedIn. Si nos dedicamos a otros freelance, porque podemos ser freelance vendiendo a freelance, ¿a que sí? También LinkedIn. Si nos dedicamos a clientes finales, también LinkedIn, no de la misma manera ni con el mismo empuje, pero
tenemos que estar. Y por otro lado, en otros lugares que utilicen digitalmente. ¿Vale? Ah, y tenemos que tener también algo de offline, pero no os lo he puesto aquí. Luego lo vemos. ¿Qué más hemos de tener? Un portafolio digital. ¿Qué es un portafolio digital? Bueno, pues un portafolio digital puede ser pues, nuestra propia página web donde venga el portafolio. No solamente muchas cosas que la gente lo ve como importante y no sé qué. Que no, el portfolio, el portafolio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué beneficios obtienes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué beneficios obtienes? Sencillo. Ah, y siempre la posibilidad de poder entrar. ¿En qué? En solicitar información. ¿Desde qué momento? Minuto cero. Desde la primera página, incluso antes, si es posible. Claro que sí, desde la primera página. En todas partes tiene que haber, por lo menos, un 40% de aquí estoy. ¿Qué necesitas? Si necesitas, aquí estoy. ¿Vale? Esto estoy hablando del mundo digital. Portfolio puede ser mi página web, pero puede ser en otros lugares. Hay lugares digitales, plataformas como Behance, Dribble, depende de cuál sea tu negocio, ¿vale? Donde tiene que estar tu portfolio. Y por último, algo tengo que utilizar el SEO. ¿Qué es eso de utilizar el SEO? ¿Cómo optimizo mi contenido? Porque luego vamos a ver alguna cosilla de esos, que es el marketing de contenidos. ¿Cómo optimizo mi contenido? Fácil, fácil, y es, habla de lo que interesa a tus clientes que está relacionado con tu servicio. Habla de lo que interesa a tus clientes que está relacionado con tu servicio. Pon a su disposición contenido que le interesa a tus clientes de tu servicio. Y todo ello, llámense fotos, llámense archivos, llámense formularios, llámense millones de contenidos posibles, todo ello con nombres de tu marca, tu servicio y algún beneficio, si es posible. Y se van alternando, disculpadme. ¿Vale? ¿Esto a dónde va a apuntar siempre? Pues si tienes tu página web, a tu página web. También puede ser a tu perfil de LinkedIn. También puede ser a tu perfil de otra red social. ¿A que sí? Vale. Fácil. Puede ser a tu portfolio digital. Vale. O un portfolio digital es tan fácil como tener una pequeña, vamos a decir, un pequeño espacio en una plataforma de freelance de un área especializada. ¿Vale? Pero también en grupos de LinkedIn, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, seguimos, si os parece. Esto es crear una presencia online profesional. Claro, todo, perdonadme, esto tiene que estar alineado perfectamente con el nicho, con el segmento, tiene que estar alineado con ese target. ¿Vale? Muy bien. Y eso de ese contenido en un ámbito digital, lo relaciono con el ámbito digital, es poder ser percibidos como expertas, nuestro expertise, ¿vale? Fijaros, publica contenido, os he dicho antes, ¿a que sí? Escribe en blogs, graba vídeos, participa en podcasts, claro, todo lo que sea estar haciendo ruido, buen ruido, ¿vale? Y al compartir todos esos conocimientos, si están enfocados con un mismo, iba a decir, con un mismo artefacto, iba a decir, si está bien construido, es constante, es sostenible en el tiempo, es frecuente, os va a dar ese reconocimiento.
Claro, también podemos conseguir reconocimiento, pues teniendo en cuenta que pueden hablar de nosotros con prescripciones, que podemos hacer cosas en determinados, vamos a decir, escaparates de otros compañeros, de otras compañeras, de nuestra red de apoyo. Nos puede ayudar muchísimo. Y esto va a hacer que seamos valorados. Por ejemplo, fijaros, estar en un panel de expertos. ¿Para qué? Para los medios de comunicación. Esto es un elemento que parece una cosa que no se tiene en cuenta, pero si os fijáis en determinados, voy a decir, espacios de noticias, bien de televisión, bien de radio, salen expertas y expertos hablando, diciendo frases sobre, o respondiendo a alguna pregunta, disculpadme, sobre tal cosa o tal cosa, de la cual son expertos. Y eso genera, pues, un reconocimiento brutal. ¿Vale? Acciones concretas. Acciones concretas. Bueno, hay una muy fácil. Aprovechad vuestra red de contactos. Habla con tus conocidos. Relaciónate con tus contactos de LinkedIn y haz networking. Esta parte todos los días. Todos los días. Todos los días tengo que dedicarme a generar contactos. Lo digo muchísimo esto. ¿A que sí? Soy muy repetitivo. ¿Vale? ¿Realmente saben tus conocidos y tus conocidas a qué te dedicas? ¿Realmente saben tus contactos de LinkedIn a qué te dedicas? ¿Te lo han oído? ¿Te lo han escuchado? ¿Lo has propuesto? Que lo puedas decir. Y por supuesto, generar contactos nuevos todos los días. ¿Eh? Fundamentalmente tiene que ver con eso. ¿Vale? Conectar con profesionales relevantes, compartir contenido con ellos, participar en experiencias con otros profesionales, participar en proyectos que no llevan, vamos a decir, no tienen por qué llevarte a una remuneración inmediata. ¿Eh? Pensad en cuánto vale un anuncio. Hemos hablado del SEO, que es teóricamente es gratuito, ¿vale? Pero también se hace por profesionales SEO y movimientos o inversión de SEO, ¿vale? Pero ¿cuánto vale todo esto? Pues el tener la oportunidad de colaborar en algún evento, en alguna actividad, y en el que de repente podamos estar ahí en el escaparate, delante de muchos profesionales, nos va a permitir generar prestigio, reconocimiento, networking, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, esa parte fácil. Lo que os comentaba antes, el buscar plataformas de freelance, ¿de acuerdo? Todo depende, depende de nuestro foco, depende de nuestro área, de nuestro sector, ¿vale? Y esto va a hacer que en cualquier plataforma, en cualquier escaparate en el que estemos, debemos estar, voy a decir, con un perfil atractivo, como pongo ahí, ¿no? Es decir, claro que tiene que ser un perfil atractivo. Tiene que ser algo que llame la atención y que nos haga poner en un buen lugar. ¿Vale? Os he puesto unas cuantas ahí, nada, darle una vuelta, ¿eh? Pero al final esto ayuda al SEO. Si estoy en cuatro, mejor que en una. Ayuda al SEO. Esto es construir. Esto es construir. Bueno, fijaros, ¿eh? Hemos visto 3 puntos. Es por no perdernos. Bueno, y vamos a hablar ahora del marketing directo. Os decía antes de lo convencional, de lo analógico, de lo digital. Ahora os hablo de lo convencional un poquito. ¿Qué estrategia de marketing directo podemos plantear? Y bueno, el email marketing es marketing directo. Y dirás, eso es digital, Juanjo. Bueno, podemos mandar cartas. ¿Eh? Que funciona. Funciona mandar cartas. Pero vale pasta, ¿eh? Vale pasta. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que podemos hacerlo. ¿Vale? Comenta una persona, Manuel, que
si vamos a poder utilizar la presentación, la vais a poder, sí, os la vamos a poner a disposición. Y en ese sentido, por favor, encantados estamos de que la utilicéis, o sea que yo os animo a que lo hagáis. ¿Vale? Gracias, Manuel. Perfecto. Mirad, había el marketing directo, había una persona, Santiago Molina, Santiago, que tuve la oportunidad de conocer hace años, ¿no? Y era de los que mandaba, recuerdo, pues las cartas de CEAC, de CCC y tal, ¿no? No sé si recordáis esa parte. Y se dedicaba a esto del marketing directo. Digo se dedicaba porque, por desgracia, pues no se encuentra con nosotros ya. Yo cuando lo conocí ya era mayor. Y, y bueno, pues hacía cositas de esas, ¿no? Muy interesantes. ¿Y qué decías tú cuando lo recibías en casa? Esto, madre mía, ¿yo para qué quiero hacer un curso de contabilidad de CEAC? ¿Vale? ¿Eh? Bueno, pues un día pedí información y tela, ¿eh? Yo no lo hice, pero lo hizo una persona cercana a mí. Y funciona, ¿no? Pero Santiago, en un libro muy interesante, decía, dice, el mensaje hay que decirlo. El mensaje hay que decirlo de forma constante a quien en algún momento ha preguntado algo al respecto. El mensaje hay que decirlo relacionado con la actualidad. ¿Por qué? Porque en momentos distintos no dices el mismo mensaje. Dices cosas parecidas relacionadas con ese mensaje, pero de actualidad. Y tienes que decir el mensaje, si puedes, con música, porque vende mucho mejor. ¿Eh? Los jingles estos de las marcas y tal, y no sé qué, ¿a que sí? Pues funciona. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros nuestro marketing directo? Bueno, nuestro marketing directo lo hacemos desde el primer momento en el que contactamos con alguien. Empezamos a dar nuestro marketing directo. ¿Qué acciones vamos a hacer? ¿Y qué mensajes vamos a contar? Si yo me presento en un evento de networking. Eso es marketing directo. ¿Qué llevo? Llevo una tarjeta, eso es marketing directo. ¿Qué llevo? Llevo un portfolio o un portafolio con cosas que hago. Eso es marketing directo. Llevo un bolígrafo con mi marca. Eso es marketing directo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo hago llamadas es marketing directo, que puede tener un objetivo solo de branding, pero puede tener un objetivo de venta directa. ¿De acuerdo? Entonces, está claro que todos los días el 50% de mi tiempo debería de ser generar clientes. Y tiene que ver con todo esto. El 50% de mi tiempo. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tengo muchos, vamos a decir, proyectitos ya que hacer? Que cada vez tengo menos tiempo para esto. Por eso tengo que alinear mis actividades, tengo que ser productiva, productivo, ¿de acuerdo? Pero todos los días tengo que dedicarme a esto. Y mis mensajes deberían de salir todos los días, como una herramienta más. ¿Vale? Otra acción inicial que puedo llevar a cabo. ¡Pah! Dice, ofrece servicios o contenidos gratis iniciales. No, que sí. Yo gratis no hago nada. Sí, podemos hacer cosas con una valoración económica que no conlleva una contraprestación económica hoy. Podemos educar a nuestros potenciales clientes en una metodología que nosotros llevamos a cabo y que forma parte de nuestro proceso de venta. El proceso de venta. A lo mejor el proceso de venta empieza por cómo capto tu atención y cómo capto información sobre ti y tus necesidades para poder trabajar con ese prospecto o ese lead que eres tú. ¿De acuerdo? Es así. Por eso yo no digo,
Gratis no. Sí, gratis sí. Vale, por gratis económicamente, pero por información que vale mucho, potencialmente. ¿De acuerdo? Además, decía mi amigo Santiago, de marketing directo, mensaje y prueba dan un resultado muy positivo. Se incrementa exponencialmente el coeficiente de generación de venta sobre cliente. Qué bien, potencial cliente, perdón. ¿Vale? Por lo tanto, le podemos ofrecer esa prueba mientras recogemos la información. ¿De acuerdo? De hecho, podemos ir progresivamente con ello. ¿Vale? Buscar clientes desde el punto de vista del freelance es algo que mayoritariamente a la gente le cuesta mucho porque piensa que tiene el mejor servicio o el mejor producto o el mejor conocimiento y se centra en ello, en que tiene un buen producto, en que tiene un buen servicio, en que es el mejor, en que no. Céntrate en el cliente, en los beneficios, en las ventajas que le vas a aportar, en esos beneficios, perdón. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que al cliente le tenemos que dar la oportunidad de que nos conozca, de que nos pruebe, de que nos vea. Esa infidelidad, esa pequeña motivación que tiene por probar cosas nuevas, por ver si lo que tiene realmente es tan bueno y por lo tanto voy a probar otra cosa. Esa es una gran oportunidad. Esa oportunidad vale mucho, ¿vale? Y nosotros tenemos que llevarlo a cabo de forma proactiva y animar a que lo haga, ¿vale? ¿Qué hacer como fundamental es el construir relaciones a largo plazo? ¿Cómo se construyen las relaciones a largo plazo? Con el roce, con el roce. Cada vez que rozamos con nuestra clienta, nuestro cliente, nuestro potencial, más probabilidades tenemos de entendernos. La fidelización tiene que ver con el roce. No tiene que ver con servir el servicio constantemente o el producto constantemente, sino que hay una buena contraprestación en ambas partes, para ambas partes de ese roce. ¿Correcto? Y de ahí viene esa posibilidad de seguir mejorando. ¿Por qué? Porque cuanto mejor conocemos a un cliente, mejor podemos satisfacer sus necesidades. Y mayoritariamente lo podemos hacer a un coste inferior. Otro elemento importante. La curva de aprendizaje, la curva de la experiencia, ¿vale? Nos ayuda a disminuir la inversión o nos ayuda a generar nuevos servicios porque nos los demandan. Y también empezar a conocer otros elementos que forman parte de lo que nosotros queremos ofrecer con éxito y que a lo mejor al inicio no formaban parte de ello. Ahora, en muchos servicios o productos tenemos que vender cosas u ofrecer cosas que están al lado para y le dan más valor a nuestro servicio o producto. ¿De acuerdo? Y por supuesto, no olvidemos una cosa. El coste de adquisición de un nuevo cliente, en nuestro caso, versus el coste de retención del cliente. ¡Ostras! Claro que sí. No, no, si es que, mira, te vienes a nuestra compañía, voy a poner un ejemplo de los vuestros, ¿a que sí? Y te vamos a ofrecer tanto. Y el de nuestro cliente se nos va al de enfrente y estamos todo el rato así. ¿A que sí? ¿Vale? Claro, pero es que es muy difícil retener a un cliente. Claro, es que estamos en un momento de infidelidad. Vale, perfecto. Sí, todo eso lo sabemos. Pero ¿cuánto vale adquirir un cliente nuevo frente a retener al que tienes? Si el cliente es de los no rentables,
que se vaya, que sí, en eso estamos todos de acuerdo. Pero se suelen ir muchos de los que son rentables también, ¿a que sí? ¿Y por qué? ¿Dónde tenemos el foco? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que mucho de la fidelización tiene que ver con el seguimiento, ¿a que sí? ¿Eh? Tiene que ver. Ah, y el seguimiento en los síes tiene un procedimiento, pero el seguimiento en los noes, en los que nos dijeron que no, en los que no les hemos conseguido vender o que utilicen nuestro servicio, por decirlo más suavemente, o menos, vamos a decir, después de entregar un proyecto, vale, pero cuando no nos ha comprado el proyecto, hay que hacer otro proceso. Y ahí es donde viene el ser perseverante y el ser resiliente con los noes. El ser resiliente con los noes es aprender del por qué nos dicen que no. Y el ser perseverante con los noes es que tengo que seguir con lo aprendido ofreciendo de manera constante. Pero claro, fijaos, hacemos un trabajo para entrar en una casa. Hablo en analogía, ¿vale? Llegamos al pasillo. En el pasillo nos dicen que no y nos vamos. ¿Cuánto ha durado esto? ¿Cuánto hemos invertido? ¿Cuánto nos ha costado? Y lo abandonamos. ¿De acuerdo? Haciendo una analítica de clientes o una analítica de un CRM, ¿dónde está el porcentaje mayor de crecimiento? Esa es una pregunta importante. ¿Vale? Ah, y he añadido aquí una cosa. ¿Tener un CRM es necesario para un freelance? Sí, muy, muy necesario. ¿Por qué? Porque la necesidad hace que nuestras decisiones empeoren. Es como ir a comprar cuando tienes hambre. Compras peor. ¿A que sí? Perfecto. Colaboremos con otros profesionales. Venga, generamos estructuras para proyectos, formamos alianzas con otros compañeros, con otras empresas. Conocemos empresas. De eso se trata. Colaboremos con otros porque en esas colaboraciones van a surgir oportunidades, porque podemos generar mayor prestigio, porque vamos a tener más escaparates en los que estamos, aunque sea instantáneamente, aunque sea poder poner entre tus casos de éxito que has colaborado en este megaproyecto haciendo una pequeña cosa, pero ahí está. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con la red de apoyo, pero tiene que ver también con el poder ofrecer elementos diferenciadores en proyectos de mayor tamaño, etcétera. ¿De acuerdo? Perdonad, que esta estaba en la otra, en el otro lado, disculpadme. Y bueno, aquí hay una cosa también que tiene que ver con lo anterior, y es el hecho de participar en determinados concursos, y no estoy hablando de ámbito público, sí licitaciones, que es, dependiendo del sector, más difícil o menos difícil, dependiendo de lo que nos queramos dedicar o a lo que nos dediquemos, pero a mí me interesa el tema de, el hecho de los concursos creativos o concursos donde podamos aportar un, pues yo qué sé, los hackathon estos que se llevan ahora, que sí, hackatones, ¿vale? Los hackatones estos, que facilitan muchísimo poder hacer cositas. O el hecho, por ejemplo, de, fijaros, estaba viendo una cosa esta mañana muy interesante, de, oye, como compañías, hay compañías que en abierto hacen esas licitaciones abiertas porque son compañías más grandes y dicen, venga, a ver qué se os ocurre para solucionar este problema. ¿A que sí? Bueno, pues esto es una gran oportunidad, pero no es una gran oportunidad solo para
llegar y que tengas ese reconocimiento o prestigio que estaba repetida la slide, ¿no? No, tiene que ver también con la oportunidad de ver otros profesionales, de colaborar con ellos y de que ellos otra vez te den ese prestigio que tienen ellos. Esto, vuelvo otra vez a la red de apoyo, fundamental. Todo está relacionado, todos son relaciones, todos son relaciones. Y en ese sentido tenemos que trabajar duramente para generar esa constante actividad. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos a algo mucho más sencillo que la generación de, que la generación de clientes, si me perdonáis un poco, porque no por quitarle peso a esto, que no se lo quiero quitar, pero es diferente, ¿no? Es diferente. Bueno, en general, las personas tenemos muchas dudas con respecto al tema de los aspectos legales relacionados con la parte de nuestra forma, vamos a decir, contractual o jurídica, etcétera. ¿Vale? Bueno, al fin y al cabo, una persona autónoma o autónomo también puede montar una sociedad limitada. Y no he puesto unipersonal de milagro, lo he dejado en sociedad limitada, ¿vale? Para ver un poco estas diferencias. He sacado 10, 12, 10, me parece, para que veamos un poco los elementos más críticos en cuanto a los aspectos legales, ¿no? Como un freelance en cuanto a su naturaleza jurídica. Es una persona física, punto. En una sociedad limitada, él forma parte de una persona jurídica. Y digo él o ella, el freelance, el autónomo forma parte. Además, en ese sentido, claro, esto afecta a la responsabilidad, ¿no? Cuando somos freelance, bueno, pues mayoritariamente sí o sí tenemos patrimonio total, todo nuestro patrimonio responde ante cualquier problema, ¿vale? Hay seguros también, ¿eh? Hay seguros que pueden limitarla un poco o ayudarnos. Hubo un planteamiento muy interesante, interesante sobre este tema en el anterior webinar del tema patrimonial, ¿a que sí? Que me pareció muy, muy curioso y que no había visto. Echarle un vistacillo porque es interesante el cómo nos puede ayudar ante determinados problemas, el tener determinado tipo de seguros y son seguros no convencionales, ¿vale? Enfocados para esto. Bueno, cuando estamos en una sociedad, pues una sociedad limitada responde con el capital social, salvo que hayamos firmado, como socios de la sociedad, hayamos firmado frente a deudores o créditos, etcétera, que entonces podemos tener la misma, todo el patrimonio, ¿vale? Bueno, en cuanto a la fiscalidad, bueno, ya sabéis, en principio las sociedades parece que pagan menos, pero bueno, todo depende del tamaño en ese sentido, porque parece que el IRPF, al ser autónomo, como va sobre la renta, pues al ser progresivo, puedes llegar a, sí, es cierto, hasta 56, ¿no? Incluso, ¿vale? Pero hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar. Entonces, el tema fiscal tiene sus temas. ¿Por qué? Porque luego también es cierto que los gastos deducibles son básicamente los mismos, incluso son más fáciles de justificar algunos gastos siendo autónomos, ¿vale? Siendo freelance, que en sociedades. Pero bueno, eso ya es empezar a hilar. En cuanto a las necesidades de llevar a cabo nuestras, vamos a decir, obligaciones fiscales en cuanto a libros, etcétera, es mucho más básico en el freelance, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Y eso afecta al coste de mantenimiento de llevar a cabo esos libros, de todo el tema administrativo que hablábamos al inicio, ¿vale? Entonces, ¿cuántos autónomos hacen ellos sus declaraciones? Pues muchos. La verdad que lo hacen muchos, pero en el momento en que empieza a coger volumen, buscamos externalizar. Eso cuesta dinero y cuesta menos dinero que si es una sociedad, claro. ¿De acuerdo? Eh, bueno, el coste inicial para entrar es bajo, la verdad. Alta en Hacienda, Seguridad Social, nada, nada. Es básico. Y en las sociedades, bueno, pues a partir de 1.200, 1.800 euros no te lo quita nadie, ¿eh? ¿Vale? En los costes de mantenimiento, como os decía,
son más baratos desde el punto de vista de los freelance, el mantenimiento de todo el tema contable y administrativo. Si bien es cierto que pertenecer o montar una sociedad limitada nos obliga a ser autónomos societarios. Los autónomos societarios se desligan de la nueva forma de pagar de IRPF o de pagar por lo facturado, etcétera, en cuanto a la seguridad social, me estoy refiriendo, ¿vale? Que no tienen esos tramos. El societario tiene que pagar lo que tiene que pagar, ¿de acuerdo? Independientemente de lo que se genere. Eso también es verdad, ¿vale? Y digo independientemente de lo que se genere, pero sí dependientemente de lo que queramos cotizar. Si queremos cotizar lo máximo, vamos a, dependiendo de nuestra edad, a unas cantidades muy importantes o al mínimo, que es el que aparece ahí como societario, de 385, o al mínimo, si es una cuota de autónomos básica, con tarifas planas, que ahora vemos rápidamente. ¿Vale? Bien. Bueno, la salida, ¿no? Yo creo que la salida, la entrada y la salida es más fácil en el freelance, por supuesto, que en constituir y disolver una sociedad, ¿vale? También nos vamos a la parte de el acceso a la financiación, porque la imagen ahí no entro, lo he metido yo ahí, pero yo creo que no debería de estar, porque no es un aspecto legal, es un aspecto de mercado, ¿vale? Entonces, el acceso a la financiación, por supuesto, es mucho, en teoría, más limitado, pero no estoy del todo de acuerdo con esto, ¿eh? Yo os diría que cuando es una sociedad de reciente creación, cuando además eres unipersonal, iba a decir, estás prácticamente con lo mismo. Por lo tanto, la financiación en algunos casos es más fácil siendo autónomo que siendo sociedad. Hablo del inicio, luego ya adelante. La contratación de personal, bueno, esto es algo que normalmente, bueno, no normalmente, que en el 99% de los casos nos lo hace una gestoría o asesoría, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de que tenga una carga administrativa relativa es relativa, ¿vale? Y bueno, por último, en cuanto al crecimiento, y lo añado con la imagen profesional, está claro que depende. Depende de cómo se nos dé al inicio y de lo hábiles que seamos moviendo las fichas para montar la estructura e ir haciéndolo creciendo de una manera, vamos a decir, más razonable. Evidentemente, hay muy poquitos autónomos, autónomas, freelance, que hagan crecer su negocio, ¿vale? Y no cambien de formato. En eso estaréis de acuerdo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Lo que suele ocurrir es que quienes son buenos generando cliente son los que normalmente crecen. ¿De acuerdo? Cuidado, normalmente. Hay profesionales que crece su reconocimiento y su prestigio y son capaces de generar mucho, mucho sin necesidad de tener mucha estructura al lado. Pero eso es difícil y depende de la actividad. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Y bueno, nos vamos a la parte de cuánto dinero nos pueden dar. Bueno, pues en la parte de cuánto dinero nos pueden dar, de cuántas ayudas y subvenciones, no olvidéis nunca que a fondo perdido no hay tanto. ¿Vale? A fondo perdido no hay tanto, por no decir que no hay nada. Bueno, está la tarifa plana, que está en todo el ámbito de las comunidades autónomas regulado de esa manera por comunidades, por lo tanto nos encontramos en situaciones dispares. Hablábamos desde los 80 euros a 300 o desde los 0 euros, ¿eh? En algunos lugares ponen 0 euros, dependiendo de edades, dependiendo de sectores, dependiendo de muchísimas cosas, pero se puede conseguir estar un año prácticamente sin pagar con una tarifa plana. Hay que ver a qué te obligas también, ¿eh? ¿Vale? Luego está la capitalización del desempleo, que en realidad no te dan otra cosa que no sea tuya, es decir, el hecho de poder utilizar el pago único, la capitalización de esa cantidad que tienes de desempleo, ¿vale? Luego, por supuesto, están todo lo que tiene que ver con iniciar una actividad, sea como autónomo, sea como empresa,
y hablo, por ejemplo, de compra de activos o compra de inmovilizado material e inmaterial, se puede conseguir subvenciones a fondo perdido de una parte, aunque luego cuando haces las declaraciones de renta o de ingresos te toca tenerlos en cuenta y se hacen prorrateos, ¿vale? También hay que tener en cuenta el tema de las financiaciones, por eso os he añadido el tema de ICO, ¿vale? El Instituto de Crédito Oficial, que te pueden prestar garantía, aval, o te pueden prestar dinero para la compra de activo, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay otro tipo de ayudas muy específicas de las comunidades autónomas, claro que sí, que repito, dependen de sector, dependen de situación personal y depende de, vamos a decir, el gobierno autónomo que se encuentra en ese momento, qué es lo que quiere potenciar. ¿Vale? También está puesto ahí el tema de las digitalización, el tema digital, donde esta mañana he estado escuchando todo el tema de la implantación el programa de implantación de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿vale? Curiosamente, desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación se maneja todo el tema como oficina aprobada por redes para temas de inversiones, digital, de kit digital, etcétera, muy interesante. Por lo tanto, también si tenéis alguna duda al respecto a través de esta oficina se pueden plantear y que es nuestra casa, ¿vale? Y bueno, y luego hay otro tipo de ayudas y bonificaciones por conciliación en este caso, que facilita muchísimo. También el hecho de ámbitos familiares, colaboradores familiares, etcétera, ¿vale? Pero bueno, vuelvo a decir, no hay nada gratuito, casi todo lleva luego una compensación en el prorrateo de ingresos, etcétera. Eh, Hay que pararse muy mucho a ver estas ayudas dependiendo, repito, de la situación de cada uno. Y esto las asesorías, las oficinas de emprendimiento, las agencias que tienen las diferentes comunidades autónomas nos pueden dar información muy actualizada porque hay fondos, se terminan los fondos, vuelven a entrar, etcétera. Es decir, es todo muy generalista lo que se puede trasladar desde aquí hasta que no haya casos concretos y proyectos muy concretos que pueden ser muy, muy interesantes. Fijaros, con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, estamos hablando de entrar en planes estratégicos que determinadas comunidades están aportando mucha inversión. Pero, repito, no es gratuita, ¿vale? Pero facilita. Entonces, básicamente nos encontramos con todo el- yo creo que todo el contenido trasladado. Eh, ¿Tiene sentido hacerse freelance, si queréis, por terminar? ¿Tiene sentido? ¿Tiene todo el sentido? Bueno, tiene todo el sentido en circunstancias. En circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que no hay que plantearse ser freelance solo cuando no tengo trabajo o como soy un emprendedor. No, podemos plantear muchísimas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que todos podemos tener una actividad profesional. En vuestro caso, yo entiendo que por las experiencias trasladadas y vividas y vistas, hay muchas posibilidades. Estáis preparados para entrar, tanto por experiencia, por conocimiento, para entrar en sectores y en áreas de otros sectores con mucho valor, donde el formato freelance es muy valorado y, bueno, es una cuestión de buscar ese nicho y de trabajar un poquito nuestra, vamos a decir, propuesta. Mirad, no hace mucho, una persona de Cádiz, una persona muy joven, que tenía una posición de trabajo que le permitía disponer
calculaba entre 5, 6 horas diarias de tiempo, decía, me gustaría saber si puedo hacerme freelance y trabajar esta parte y, bueno, llevarlo de manera complementaria. Bueno, pues, ¿qué áreas de interés y de expertise tienes? ¿En qué puedes también mejorar, interesarte, aprender? Y eso es un primer paso para empezar. Esa actitud de, bueno, pues tengo un momento todos los días que quiero invertir en esto y plantearlo de una manera profesional, teniendo claro ese framework que hemos planteado, esas acciones que sí o sí hay que llevar a cabo e irlo haciendo. El nivel de riesgo dependerá de nuestra situación o el nivel de necesidad. ¿De acuerdo? He dicho nivel de riesgo o nivel de necesidad. He dicho antes al inicio que puedo plantear, mientras busco trabajo, realizar determinadas actividades, como freelance. Por supuesto que sí. De hecho, eso va a hacer que tu nivel de empleabilidad mejore. Vas a generar contactos. Vas de una manera mucho más elevada que de la otra, porque hasta que empiezas, lo haces, etcétera, yo he vivido lo que cuesta y muchos compañeros hasta que arrancan es duro. Pero de esta manera estás sobre algo que te puede interesar, que eso es lo que yo haría, y buscando oportunidades, buscando clientes, haciendo networking, construyendo, incluso construyendo prototipos de servicio, de producto, para poder ofrecerlos. Incluso buscando colaboraciones con otras compañías. Y en esas colaboraciones es una manera de generar relaciones. Por lo tanto, hay también muchos movimientos que te dirían, o muchas corrientes que dicen, es que claro, con el tamaño de microempresa, unipersonal, tal, depende. No, 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 no podemos generalizar, ¿eh? Eh, Os puedo decir que los pasos pueden ser tomados desde muchas diversas perspectivas y con muchas diversas amplitudes. Intentar buscar otros compañeros de viaje y montar una sociedad o montar otro tipo de planteamiento, mismamente una cooperativa, ¿no? Si nosotros nos vamos a otros lugares, el movimiento cooperativo es brutal y el nivel de resultado positivo es cada vez mayor. Depende también de nuestros planteamientos, de tener claro también y asesoramiento por profesionales de cómo meterme en una situación de este tipo que no afecte a mi patrimonio o al patrimonio de mi familia, por protegerlos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es así. ¿Y hacerse freelance trabajando en el sector público? Dice Javier, empresa pública. No suele poner fácil la administración la compatibilidad, y menos en el caso que le puedan hacer competencia. Bueno, todos sabemos que cuando trabajamos en una empresa pública, también dependiendo de las empresas privadas, hemos firmado contratos de exclusividad, pero en una empresa pública sí pueden, nos pueden pedir, dependiendo de dónde estemos, nos pueden pedir esa, vamos a decir, permiso de compatibilidad por sector, por número de horas, por tal, te pueden dejar hasta cierto punto. Habría que ver un caso específico o el caso específico, Javier, pero sí, sí. De hecho, yo conozco a muchos profesionales y me voy a otro mundo, ¿eh? Voy a ser un poco capullito. Inspector de Hacienda, inspectora de Hacienda, y es autónoma. ¿Qué le tuvo que pedir? La compatibilidad. Rellenas el panfleto, tal, 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 y ya está. Por lo tanto, ¿tiene su dificultad? Sí. Mismamente, voy a ponerme en otro caso. Un profe, una enfermera, que imagínate, me voy al ámbito sanitario. Una enfermera para dar formación en el ámbito universitario. Eso lo he vivido también, no hace demasiado. ¿Vale? Y tengo los dos casos. A una se la dieron y a otra no. A una persona sí, a otra no. ¿Por qué? Pues básicamente, fíjate, por la persona que
tomaba la decisión. Porque había primero un paso del centro donde trabajaba. Me dijo uno que no y en el otro lado le dijeron que sí y fue para adelante. Cumplía, no se pasaba más del 50% de nueva jornada, de otra jornada más. ¿De acuerdo, Javier? Hay que ver el caso concreto. ¿De acuerdo? Repito, en una empresa privada te puede pasar igual. Es decir, también os te digo otra cosa. Hay empresas que firmas exclusividad, pero hay otras muchas que no, porque la exclusividad teóricamente se paga. Y además a lo mejor es una publicidad sectorial o de actividad concreta. Hay que verlo, ¿vale? Pero bueno, mirad, yo he vivido situaciones de profesionales que esto lo han hecho de una manera de salida de una compañía, ¿vale? Sobre todo por una restricción de, bueno, me tienen aquí, estoy aquí, no hay evolución, no va a haberla, pues voy a ir abriéndome otro camino. ¿Puedo buscar trabajo? Sí, pero es que creo que es el momento de iniciar una posible actividad, ¿vale? Por lo tanto, depende de cada cual y de su circunstancia. ¿Es un mal momento? Hombre, a mí nunca me viene bien, decía. Nunca me viene bien. Tal. Bueno, ni es malo ni es bueno. Todo depende de los recursos que tenemos en ese momento. El mercado, ahora mismo, si nosotros nos fijamos en el mercado, vemos que los autónomos están cayendo, pero también es cierto que el nivel de competencia en todos los ámbitos se incrementa y muchos de los autónomos que caen, el perfil, bueno, pues es el que es y está en sectores que son lo que son, ¿vale? Donde hay conocimiento, donde hay experiencia, donde está hay relación de tecnología, donde hay un background potente, hay oportunidades, pero hay que valorarlas y ser prudentes, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más, aparte de Javier. Por mi parte, cerrarlo, agradecer muchísimo el tiempo y bueno, para mí lo más interesante, si me permitís, es de verdad a prestarle atención al framework y las acciones más concretas. Hay que desarrollarlas, por supuesto, pero están muy claras. Y las habilidades, os digo que se desarrollan. Comenta un compañero que si están disponibles los seminarios anteriores. Bueno, Arantxa os lo puede confirmar en cualquier momento, si se lo decís a ella o por correo o por email, pero yo entiendo que sí, que por lo menos de los que tengo conocimiento en los que hemos participado, están grabados y por parte de la asociación se pone a disposición incluso presentaciones y todo, en algunos casos. Entonces, bueno, entiendo que sí. Vale, hablo con carácter general, a ver si luego me pido los dedos. Pero sí, sí, claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por estar ahí y por el interés. Y bueno, pues a vuestra disposición, tanto en el SEOP como si necesitáis algún tema o alguna cosa, por supuesto que a disposición y bueno, sin ningún problema. ¿Vale? Un placer. Bueno, pues si os parece, damos por cerrada la sesión y nada. Fenomenal, que os vaya fenomenal y encantado. Cuidaros. Cortamos. Hasta luego.